Dios, en su diseño perfecto, en la iglesia estableció el oficio del pastor. Y Él nos ha puesto como pastores para guiar, para alimentar y para cuidar a su pueblo. El pastor es un siervo llamado por Dios para guiar y cuidar a su iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe entonces reconocer el llamado y la autoridad de su pastor y ayudarle a hacer la obra de Dios. Cuando nosotros como iglesia comprendemos el oficio del pastor, nosotros vamos a poder a respetar y amar al pastor. Y cuando una iglesia respeta y ama a su pastor y sigue a su pastor, bueno, la iglesia florece. Cuando una iglesia ignora el oficio del pastor, la iglesia siempre sufre. Dios le da el título pastor al pastor de la iglesia o al líder de la iglesia, porque ilustra la necesidad y la importancia de esta persona en la iglesia. Así como el pastor de ovejas se encarga de alimentar, de proteger y de guiar a las ovejas, bueno, así la Biblia nos enseña que nuestro trabajo como pastores es proteger, alimentar y cuidar al rebaño. Las ovejas no siempre ven el peligro, pero para eso está el pastor, para ver el peligro y cuidarlas del peligro. Las ovejas no siempre saben dónde encontrar su alimento. Bueno, para eso Dios puso al pastor, para que guíe y apaciente a sus ovejas. El pastor no está en la iglesia para ganar aplausos o ganar dinero, está aquí para simplemente servir en el llamado que Dios le ha dado. Pablo a Timoteo le enseña, como siendo un joven pastor en Éfeso, cómo él debería de pastorear la iglesia y qué se requería del pastor. Aquí a Timoteo le va a explicar qué es el oficio del pastor, va a enseñarle cómo debe comportarse como pastor y cuál es la meta de su pastorado. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca del pastor, específicamente el oficio del pastor. Mire, hoy en día hay mucha ignorancia de los pastores y de la congregación de lo que es un pastor. En otras religiones se les llama otro tipo de nombres, algunos hasta le ponen sacerdote o padre, y eso no es correcto, lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos da diferentes títulos y uno de ellos es el pastor. Nosotros debemos de aprender que como pastor mi trabajo es guiar, proteger y alimentar al rebaño de Dios, y debemos de hacerlo, mire, sin quejarnos. Debemos de hacerlo sin buscar nada a cambio, debemos de hacerlo sin buscar aceptación o amor de parte de la gente, debemos de hacerlo de una forma que agrada a Dios, aunque no agrade a la gente. La iglesia también debe de comprender el oficio del pastor. Muchas personas no comprenden lo difícil que es ser pastor. Piensan que es nada más una persona que se quiere poner de líder y ahí está el pastor, no funciona así. Muchas personas no saben lo que toma para ser el pastor, cuáles son los requisitos para ser pastor, qué tan difíciles son las pruebas de ser pastor. Y miren, no se da cuenta que hay muchas iglesias hoy en día cerrando porque la iglesia no cuida a su pastor. La Biblia nos enseña lo importante que es tener un pastor. Mire, las ovejas en el peligro del bosque no pueden sobrevivir sin su pastor. Si usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta, David era un pastor de ovejas y él se encargaba de proteger a las ovejas de su padre. Dice la palabra de Dios que cuando venía un león o vendía un oso, y él mismo iba y peleaba con ellos y les sacaba las ovejas de su boca. Él las protegía con su vida. Esto ilustra lo que es el trabajo del pastor. Nosotros somos como ese pastorcillo que está cuidando las ovejas que no son nuestras, son de Dios, pero es nuestro trabajo protegerlas. La Biblia entonces nos va a contestar qué es realmente un pastor según la Biblia, qué cualidades debe de tener un pastor y cómo debe de cuidarse del pastor y de su ministerio. Si comprendiéramos esto, miren, nuestras iglesias florecerían y estuvieran fuertes. Hay muchas iglesias en México que, miren, no cuidan a su pastor, no lo aprecian, y entonces muchas iglesias se quedan sin pastor. Y las iglesias que se quedan sin pastor siempre sufren de una manera terrible. Si usted ha conocido alguna iglesia que ha perdido a su pastor, usted se va a dar cuenta que la iglesia no dura mucho tiempo. Debemos nosotros comprender entonces lo que es el pastorado. Voy a predicar mucho, obviamente, hacia mí mismo, porque se trata del pastor, pero no quiero predicar de mí, quiero que usted lo vea bíblicamente, lo que Dios enseña,
Porque no nada más se trata de su pastor. Mire, yo algún día me voy a morir. Yo sé que usted me ve joven, guapo, alto, fuerte, pero no toda mi vida voy a estar así. Mire, muchos pastores hoy en día están pasando a la eternidad. Es parte del proceso de Dios. Los pastores envejecen, a veces Dios se los lleva, y entonces usted como iglesia debe de conocer qué es un pastor, cómo escoger usted al siguiente pastor, qué requerimientos tiene que tener el pastor, y también usted debe de aprender a cuidar a su pastor. Nadie va a querer venir y trabajar gratis, nada más yo. Entonces cuando yo me muera, usted va a tener que aprender a cuidar a su pastor. Vamos a ver entonces el oficio del pastor. Escriba ahí el oficio del pastor. Hoy nada más vamos a ver el punto número 1. Voy a apurarme, está largo, pero voy a apurarme. Pero quiero que usted entienda, mire, la razón por la que hago esta serie es porque hay mucha gente ignorante en cuanto a todo lo que es la Biblia. No conocen lo que es una iglesia, para qué es la iglesia, y todos estos malentendidos hacen que las personas se vayan de la iglesia, critiquen a la iglesia, y es porque no comprenden lo que es una iglesia. No comprenden su responsabilidad como miembros, no comprenden qué es lo que debemos hacer como pastores, cuál es la responsabilidad o trabajo del pastor. Hay mucha gente que piensa que el trabajo del pastor es darle de comer a usted físicamente. Y entonces pues venga y deme despensas y juguetes, y luego si lo necesito llama y él tiene que estar ahí y predicar funerales y bodas, y de ahí en adelante no se mete en mi vida. Miren, es muy lejos de la realidad eso. Vamos a ver bíblicamente entonces cuál es el oficio o la ocupación, el trabajo, la función del pastor. Primero entonces vamos a comprender el oficio del pastor. Entienda esto, el ser pastor es trabajo, es un oficio. Es un oficio dado por Dios. Hay mucha gente que dice, esos pastores no trabajan. Pues ¿qué cree que hacemos todo el día? El oficio le llama la Biblia, el trabajo es ser pastor. ¿De qué trabaja? Soy pastor, ese es mi trabajo. Mire, si un maestro tiene que preparar una clase de 40 minutos, ¿qué tiene que hacer? Estudiar, prepararse. ¿Para qué? Para poder enseñar. Usted no diría, ese maestro no trabaja, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque está enseñando. Bueno, ¿qué cree que hace el pastor? Enseña. El enseñar y el predicar y el conocer requiere trabajo. Todo lo que se hace en la iglesia requiere trabajo. Por eso Dios le llama oficio a aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Entonces vamos a ver cómo se eligen los pastores. Vamos a hablar si puede una persona autodesignarse pastor. Algunos se autodesignan pastores, apóstoles, conferencistas, evangelistas. Vamos a ver bíblicamente cómo se hace eso. Vamos a ver cuál es la misión y la responsabilidad del pastor. Y después la siguiente semana vamos a hablar de las calificaciones o cualidades, requerimientos que tiene que tener el pastor. Escriba ahí primero el llamado del pastor. El pastorado comienza con un llamado. Dios llama a sus siervos. Note lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, palabra fiel, si alguno anhela obispado, este es el pastorado, buena obra desea. La Biblia enseña que todo comienza con un llamado. Este llamado es el anhelo, el deseo que Dios pone en la vida de un hombre de querer hacer la obra de Dios. Mire, no todo mundo quiere ser pastor y no todo mundo puede ser pastor. Tiene que ser llamado por Dios. Dios los llama. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Quiero que note quién pone a los pastores. Dios pone a los pastores. No se autonombran pastores. No es que yo me desperté algún día y dije yo voy a ser el pastor. No, mañana se levanta otro y ve en un sueño y dice yo soy pastor y ahora soy pastor. Y no funciona así. Dios llama a todos los oficios de liderazgo. Dios los pone ahí. Note lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. ¿Quién llamó a los apóstoles? Jesús. Dios es que escogió a los apóstoles. Por eso cuando los apóstoles escogen a Matías, Matías no es contado con los 12. ¿Por qué? Porque el hombre no llama a el oficio, es Dios el que llama. Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya no hay apóstoles, a otros profetas, ya no hay profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién llama a los pastores? Dios llama a los pastores. La Biblia enseña, es Dios quien llama a los pastores. Usted se preguntará, pero ¿cómo los llama? ¿A quién llama? ¿Habrá alguna persona específica? ¿Tendrá que tener habilidades específicas? La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, y dice esta frase, si alguno
anhela obispado. Sí, alguno. ¿Quién puede ser pastor? Todo hombre puede ser pastor. La Biblia enseña, si alguno desea, cualquier persona que Dios llame, Dios, no importa su experiencia, no importa sus títulos, no importa su pasado, no importa qué haya hecho, no importa si tiene mucha educación o poca educación, todo el que Dios llama, Dios lo puede capacitar para hacer la obra de Dios. Cualquier persona, cualquier hombre puede ser pastor. Mire, cuando una persona es pastor, no significa que es una persona especial. No nacimos como Sansón desde el vientre de nuestra madre y haciendo especiales. No funciona así. Esto le ayuda a comprender esto. Su pastor es igual de hombre y de humano que usted y yo. Simplemente Dios le ha designado el oficio del pastor. La Biblia llama a cualquier persona puede ser pastor. No necesita ser extraordinario. No necesita un llamado extraordinario. No necesito ver una zarza ardiendo. No necesito nada de eso. Dice la Biblia, cualquier hombre puede ser pastor. Si usted quiere como hombre, usted puede ser pastor. Me encantan los que siempre dicen, me voy a ser pastor porque a ellos les va bien. Éntrele pues. Estamos aceptando aplicaciones. Todo el que quiera hacer la obra de Dios puede hacer la obra de Dios. La Biblia dice, si alguno, note la siguiente, anhela. Anhela habla del llamamiento, el deseo de querer hacer la obra de Dios. Hay muchas personas que confunden lo que es el llamamiento. Cuando Dios llama a una persona, el llamamiento simplemente es el deseo que Dios pone en la vida de un hombre para querer hacer la obra de Dios. Si usted dice, pastor, soy llamado a ser pastor, bueno, anhela ser pastor. Si tú anhelas ser pastor, no fue el diablo el que te puso ese anhelo. Mire, cuando uno en realidad estudia y ve qué es lo que es ser pastor, cuánto le van a pagar, qué es lo que va a tener que hacer usted, cuáles son sus responsabilidades, cuando usted ve el dolor que es ser pastor, mire, muchos no quieren ser pastor, pierden el anhelo. Cuando ven que no se va a pagar como tienen que hacer, bueno, dicen, es que a mí no me alcanza, yo tengo que proveer para esto, hacer aquello, y les falta fe, y entonces ya no quieren ser pastores. ¿Qué pasa? No hay anhelo por querer ser pastor. Muchos quieren el anhelo de tener la posición, pero cuando la posición no es tan bonita como se veía, bueno, entonces ya no son pastores. Esto habla específicamente de un anhelo, un deseo, que a pesar de ver los problemas, los peligros, lo difícil que es serlo, todavía el hombre de Dios quiere hacer la obra de Dios. Ese es un llamado de Dios. Cuando tú comprendes esto, entonces tú vas a poder decir, bueno, soy llamado. Tengo el anhelo de predicar, de servir a Dios, de ser pastor. Este es el llamado de Dios. Simplemente es eso, voluntarios para servir a Dios. Ahora, no todos los que quieren ser pastores pueden ser pastores. La Biblia enseña el que lo anhela, una obra, desea una buena obra. ¿Es bueno desear ser pastor? Es bueno. Es muy bueno desear ser pastor, es una buena obra. Pero como todo obra maravillosa, bueno, siempre hay obstáculos y dificultades. El ser pastor, quiero que comprenda esto, es un trabajo difícil. Yo he hecho otros trabajos, he liderado compañías, he comenzado compañías, he hecho todo tipo de trabajos, y lo más difícil que usted puede hacer en esta vida es comenzar una iglesia. Ser pastor es difícil. Tiene que comprender eso. Todos los jóvenes predicadores que anhelan algún día ser pastor, te digo la verdad, es difícil. Pero si el hombre cumple con lo que la Biblia enseña, miren, las bendiciones siempre son mayores que las dificultades en el ministerio. Mi padre ha servido como pastor ya por muchos años. Antes de eso sirvió como un diácono por muchos años. Y yo he visto que cuando una persona ama a Dios, sirve a Dios, mire, Dios siempre cuida de los suyos. Pero esto la Biblia enseña, entonces empieza con un llamado. Este llamado, entonces, tú lo puedes verificar. ¿Cómo sé si soy llamado? Bueno, primero tienes que ver, tengo el anhelo de servir a Dios. Después de eso, note lo que dice nuestro versículo, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero note el versículo 2. Pero es, ¿qué dice la Biblia? Necesario. La Biblia enseña, después de este anhelo, hay ciertas cosas que son necesarias para poder ser pastor. Si tú no cumples con los requerimientos o las cualificaciones que están descritas
en 1 de Timoteo capítulo 3, tú no puedes ser pastor. La Biblia enseña, tienes que ser marido de una sola mujer. Entonces, si no eres marido, o sea, si no eres hombre, no puedes ser pastor. Por eso dicen, pastor, ¿qué hay de las pastoras? ¿Cuáles? No hay pastoras. Pero hubo en la Biblia pastoras de ovejas. Ah, bueno, sí, que cuiden el rebaño de las ovejas, está bien. Cuiden vacas, cabras, eso sí. Pero en la iglesia, el oficio de pastorear una iglesia, gente de Dios, no existe para mujeres. Dice la Biblia, es necesario. Esta palabra necesario hace indispensable todas estas cualidades para el pastor. No son sugerencias como algunos dicen, no son opiniones. No es bueno, es que la Biblia en ese entonces decía, esto es lo perfecto para ser pastor, pero si no lo hay, pues me conformo con lo que quede. No funciona así. Es, dice la Biblia, necesario. Es necesario. La Biblia después entonces empieza a enseñar ciertas calificaciones que usted debe de tener. Entonces es un anhelo, y si su anhelo usted lo tiene, bueno, entonces yo soy llamado, pero después tengo que checar si califico. No nada más es desear. Si usted desea pero no califica, entonces no puede ser pastor. ¿Qué es el llamamiento? Es el deseo más las calificaciones cumplidas y la aprobación de su pastor. Por eso se le imponen las manos. Vamos a hablar de eso después. Pero esa es la forma en la que usted puede saber si usted es llamado a ser pastor. Tiene el deseo, califica bíblicamente y después es enviado por su pastor. La Biblia enseña, esto es lo que es un pastor. Ve que no es nada más, me voy a autodesignar pastor. Nadie se levanta en la mañana y dice, bueno, pues hoy tengo ganas de ser pastor. Ya no voy a ser taquero o peluquero, hoy voy a ser pastor. Ya pongo mi iglesia, rento mi local, pongo 3 sillas y ya soy pastor. No funciona así. No me levanto un día y digo, ya no me gusta esta iglesia, vámonos yo y 3 amargados y comenzamos nuestra iglesia y ya soy pastor. No funciona así. Esos no son pastores. De acuerdo a la Biblia, no son pastores. Hay que hacerlo de la manera de Dios. Aprendimos hace unas semanas, la obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Dios tiene un proceso, orden para todo. Dios dice, anhela, después es necesario, hay ciertas cosas que debe cumplir y después vamos a ver que tiene que ser enviado. La Biblia habla entonces. Bueno, usted se pregunta, pastor, ¿de dónde viene el oficio del pastor? Bueno, vamos a hablar de la transición del oficio del pastor. Vaya conmigo a Juan capítulo 21. ¿Cuándo llegó a formarse el oficio del pastor? ¿Por qué le llaman pastores? ¿Por qué no le llaman padre o sacerdote? ¿O por qué no le llaman otro nombre? Bueno, la Biblia nos enseña cuándo comenzó y cómo empezó a cambiar este oficio a ser el oficio principal de la iglesia, el pastor. Primero quiero que note, mire, Pedro fue designado directamente por Cristo como el pastor de su iglesia. Note lo que dice Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacentad mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Versículo 17, la tercera vez dijo Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús designó a Pedro como el que iba a ser su sucesor del pastorado. Por eso la mejor forma de que una persona tome una iglesia, bueno, es que el pastor designe a su reemplazo. No es que el pastor tiene palancas y es que su amigo, su primo, no, es que un pastor sabe lo que toma para ser pastor. Por eso Jesús escogió a Pedro. Y así nosotros vemos, Pablo escogió a los pastores. Hay muchos que hacen un comité y entonces entre todos los hermanos vamos a decir, eso es un desastre total. Siempre es un desastre total. Especialmente cuando los hermanos son carnales y comienzan a pelearse el uno con el otro, no llegan a un acuerdo, pasan sin pastores por meses. Muchos peleando por el poder, así no funciona.
La Biblia habla entonces, Jesús dejó a Pedro, después los apóstoles, mire, funcionaban como líderes y gobernantes en la iglesia de Jerusalén. Quiero que comprenda esto, en la iglesia de Jerusalén había apóstoles, ya no hay apóstoles. En esa iglesia había apóstoles, entonces había personas con autoridad, más que el pastor, porque había apóstoles que Dios había designado. Note lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 34. Pedro era entonces anciano y también era apóstol. En primera de Pedro nos enseña eso. No quiero tomar mucho tiempo, pero decía Pedro que él era anciano, yo anciano también con ellos. Y también él había sido testigo de los padecimientos de Cristo, que lo hacía un apóstol. Para ser apóstol tenían que haber visto los padecimientos del Señor Jesucristo. Pedro entonces era pastor y apóstol. Y los apóstoles funcionaban entonces como líderes y gobernantes de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 34, aquí vemos el ejemplo de cómo se manejaban las finanzas en la iglesia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Cuando se tomaban las decisiones de la iglesia, venían y entonces ponían todo a los pies o a la autoridad de los apóstoles. No era que literalmente venían y ponían el dinero y se hincaban y lo ponían a los pies, no. Está hablando de la autoridad. Lo ponían bajo la autoridad de los apóstoles y entonces los apóstoles con esa autoridad decidían a quién se le iba a repartir. Y se le repartía de acuerdo a cómo el liderazgo decidía. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 2. Lo vemos no solamente en las finanzas, pero también en la elección de los líderes o de los diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 2, entonces los 12, note, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El liderazgo también se encargaba de escoger a los siguientes líderes, los que iban a tener autoridad en la iglesia. ¿Cómo se escogen a los diáconos? Bueno, lo escoge el líder de la iglesia, de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Entonces la Biblia nos enseña, los apóstoles eran los que presidían, los que tenían autoridad en ese entonces. Después empezó a haber apóstoles y empezaron a haber ancianos, como iba creciendo la iglesia y como iban entrenando a otros. Los apóstoles entrenaron a los ancianos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 12, versículo 17. Poco a poco vamos a comenzar a ver en la iglesia que mientras los apóstoles envejecían, ellos iban entrenando pastores, ancianos, obispos, que iban a entonces tomar el liderazgo en las iglesias. En Hechos capítulo 15, versículo 4, vaya al 15 primero, después brincamos al 12. Hechos 15, capítulo 15, versículo 4. Vemos aquí esta primera transición. Note lo que dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora empezamos a ver que empieza a haber una distinción entre los apóstoles y los ancianos. Pedro era anciano y apóstol, ahora los separa y dice: están los apóstoles y están los ancianos. Porque los apóstoles comenzaban a entrenar a otros siervos fieles para que entonces pudieran pastorear las iglesias que se estaban comenzando. Vaya a Hechos capítulo 12, versículo 17. En esta distinción comenzamos a ver entre los apóstoles y los ancianos, y vemos a un hombre llamado Jacobo, que al parecer era el que presidía, el que estaba de encargado, el que fue puesto como pastor en la iglesia de Jerusalén. Hechos 12, 17 dice la Biblia: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hablando de Pedro cuando salió de la cárcel: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro hace una distinción entre dos personas en la iglesia. Cuando lo saca Dios de una forma milagrosa de la cárcel, dice: déjaselo saber a los hermanos de la iglesia y a Jacobo.
¿Por qué? Porque Jacobo presidía, tenía autoridad en la iglesia. Por eso decimos, en la iglesia hay dos tipos de personas, el pastor y los que ayudan al pastor. La Biblia enseña que este hombre llamado Jacobo tenía una posición importante en la iglesia. Pablo le decía que era la columna. Vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 9. El que sostenía, el que tenía importancia, el que tenía liderazgo. Dice la Biblia, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La Biblia habla entonces, a Jacobo se le menciona como una columna de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era el que presidía, el que pastoreaba la iglesia de Jerusalén. Es muy importante que nosotros hagamos la distinción de estas personas. Hay apóstoles y hay ancianos pastores. Ya no hay apóstol esto, apóstol aquello. Todo apóstol, ya de acuerdo a la Biblia, eso no es bíblico. Vamos a hablar de eso después, pero un apóstol tenía que tener ciertos requerimientos. Uno de ellos era ver a Cristo Jesús resucitado, en su cuerpo glorificado. Ningún apóstol ha visto a Jesús frente a frente. Ya no lo vamos a ver hasta que Él venga en el cielo y venga por su iglesia. El último apóstol fue, dice Pablo, como abortivo, por último se le apareció a él. El último apóstol, el apóstol Pablo. De ahí en adelante, el apóstol Pablo ya no puso más apóstoles. Él estableció ancianos. Él mandó a Tito a establecer ancianos en cada ciudad. De ahí vemos entonces la transición de los apóstoles al pastorado. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14, versículo 23. Quiero que note cómo Pablo estableció ancianos, no profetas, no pastoras, no apóstoles, no apóstolas, no ungidas, o no sé cómo le llamen, sino ancianos. Hechos 14, 23 dice la Biblia, y constituyeron, ¿qué constituyeron? Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nota aquí la importancia entonces de que el líder espiritual ponga a la siguiente persona como pastor. La Biblia enseña entonces, Pablo estableció ancianos, pastores. Pastores establecen pastores. Por eso, para nuestro llamado, entonces necesitamos primeramente tener el anhelo de servir a Dios. Muchos tienen el anhelo, pero después tenemos que cumplir con los requerimientos. Después de los requerimientos tengo que ser enviado y aprobado por mi pastor. Una persona que no sigue esas tres áreas de acuerdo a la Biblia no es un pastor bíblico. Cuando yo estaba en el colegio bíblico en los Estados Unidos, a los 18 años de edad, comencé a estudiar para ser pastor, porque tenía el anhelo de ser pastor. Pasé 3 años y medio estudiando para ser pastor y entonces desarrollé las cualidades de ser pastor. Poco a poco mi pastor en los Estados Unidos va viendo que tengamos los requerimientos de los que vamos a hablar la siguiente semana. Viendo él la fidelidad y los requerimientos, entonces él impuso sus manos sobre mí y me envió como pastor. Así se hace el pastorado. Hay un orden establecido por Dios. La Biblia enseña, bueno, entonces así se fue progresando el título de pastor. Entonces, si usted va a una iglesia y va a predicar el apóstol, ya, sálgase de ahí. No se quede a que le quiten su dinero. Si ya se paró la pastora, vámonos de ahí. No hay pastores. Si ya se empezó a parar que esto y que el otro, no se hace eso. Cuando usted va a escoger su iglesia, ¿qué hago? Bueno, empiezo a preguntar, ¿de dónde fue enviado usted? ¿Quién es su pastor? Hay muchos que dicen, no, bueno, es que ahorita yo no tengo pastor, es que mi pastor, todos tenemos pastores. Ahora mi pastor se retiró después de 40 y tantos años de servir en la iglesia. Él apuntó dejó a otro pastor. Y ahora este pastor joven, ahora él se ha convertido en mi pastor. ¿Por qué? Porque la autoridad fue delegada de mi pastor a él y ahora él es mi pastor. Todos tenemos pastores. Y es nuestro trabajo obedecer a nuestros pastores.
Si alguien no está en buena estancia con su pastor, algo está mal. Algo está mal. Por eso usted debe de conocer la palabra de Dios. Ser pastor requiere humildad. Y si ese pastor no se puede someter a su pastor, siempre cosechas lo que siembras. La Biblia entonces nos enseña, así se establece el pastor. Eso es lo que es el oficio del pastor. Ahora vamos a estar en las responsabilidades del pastor. Quiero enseñarle cuáles son las responsabilidades bíblicas del pastor. Dios llama al pastor y entonces Él es el único que le da las responsabilidades al pastor. Digo esto porque hay muchos miembros que le quieren dar responsabilidades al pastor. Siempre le quieren dar trabajo, nunca le quieren dar paga, pero siempre le quieren dar trabajo. Usted no es el que me contrata a mí. Yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Y entonces las responsabilidades que Dios me ha dado me las da bíblicamente. Todo lo que Dios me manda que yo debo de hacer, esa debe ser mi prioridad. Podemos hacer muchas otras cosas, podemos ayudar. No estoy diciendo que no debemos hacer otras cosas, o que no están bien, o que no son buenas. Simplemente estoy diciendo las responsabilidades las da Dios. Y yo tengo que cumplir con estas responsabilidades. Note lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Los nombres del pastor no se tratan de diferentes oficios. No hay aquí un pastor y después un anciano y un obispo. No, los tres son lo mismo. Y los tres nos ayudan a definir cuáles son las responsabilidades del pastor. La palabra pastor habla de las tareas del pastor. ¿Qué debe de hacer? Como apacentar, como darle de comer, como cuidar a las ovejas. La Biblia habla del anciano. El anciano habla de la dignidad del pastor, su madurez espiritual y cómo debe ser respetado en la congregación. Habla de la palabra obispo, o sea, la función, qué papel juega él en la iglesia. Y esto habla de supervisar la iglesia. Primero entonces vea que la Biblia usa la palabra pastor. 1 de Pedro 5:2. Dice la Biblia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí la Biblia habla de apacentar la grey. Esto habla de el pastor. Dios estableció pastores. ¿Para qué? Para apacentar la grey. Habla de el pastor de una oveja. Y esto habla de la tarea del pastor. ¿Cuál es la tarea del pastor? Bueno, mi tarea es pastorear, alimentar a las ovejas. Mi trabajo principal es protegerlos. ¿De qué los protegemos? De los falsos maestros. Hay falsos maestros que vienen y usted puede escuchar mensajes que hemos predicado de eso. Cómo vienen disfrazados, dice la Biblia, de ovejas. Son lobos, pero se visten de ovejas y vienen a lastimar a las ovejas. Y entonces es nuestro trabajo como pastores marcarlos, decirlos y sacarlos de la congregación. Ese es mi trabajo. Mucha gente que se enoja con los pastores, es que no quieren ir. No, es que no queremos lobos, queremos ovejas. Si hay lobos, hay que sacarlos. ¿Por qué? ¿Qué hace el lobo? Se come a la oveja. Es nuestro trabajo. Lo duro es que a veces es su tío, su primo, su hermano, su sobrino, y es entonces cuando duele. Pero es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es cuidar al rebaño de Dios, apacentar la grey de Dios. No solamente cuidarlo, pero también es alimentarlo. El trabajo del pastor, mi responsabilidad es darle de comer a usted espiritualmente. Cuando usted viene a la iglesia, mi trabajo principal es conocer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios para que usted pueda comprenderla, crecer espiritualmente y fortalecerse espiritualmente. Mi trabajo es guiarle a usted. El pastor guía a las ovejas por donde deben de andar y por donde no deben de andar. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo las guiamos? Por medio de la palabra de Dios. Eso es nuestro trabajo. La Biblia habla, mire, de el anciano. La palabra anciano, vaya a 1 Timoteo capítulo 3, habla de uno que precede, uno que tiene autoridad sobre una asamblea. Recuerde, la iglesia es una asamblea de creyentes salvos y bautizados, llamados a vivir de una vida santa. Bueno, nosotros como ancianos somos los que precedemos, los que tenemos la tarea, la responsabilidad de gobernar. Esto habla de la autoridad. Note lo que dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne su casa. Hablando de los requerimientos del pastor, el pastor debe gobernar su casa, debe ser el líder de su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, debe ser el líder de sus hijos con toda honestidad.
Pues el que no sabe, note, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué está diciendo? Si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar más gente? Si no puede tener a sus hijos en sujeción, ¿cómo va a guiar y a inspirar y cuidar a otros, a los hijos de otros? Primero dice la Biblia, él debe de gobernar su casa para después gobernar bien la casa de Dios. ¿De qué se trata? De gobernar. El anciano lidera, gobierna. Así como el presidente gobierna en el país, así como el padre gobierna en su casa, así Dios estableció un oficio en la iglesia que gobierne la iglesia. Esto habla de la autoridad de gobernar que ha sido delegada por Dios. ¿Quién nos dio esa autoridad? Dios. El pastor no se autodeclaró, yo soy el líder de este lugar. No, Dios lo llamó así. Dios quiere que haya un líder. ¿Por qué? Porque si no hay líder, no hay unidad. Si no hay líder, no hay dirección. Si no hay líder, no podemos avanzar. No podemos tener prioridades. Todos debemos de tener un liderazgo. La Biblia habla, esto es el pastor. La Biblia enseña, debe de gobernar. ¿Y qué debe de hacer el miembro? Someterse. Vaya a Hebreos capítulo 13, versículo 17. El trabajo del miembro no es juzgar el liderazgo. No es decir me gusta o no me gusta, yo creo, es que yo opino, a mí no me preguntaron. No se trata de eso. Dios llama al pastor a liderar y este es en su plan perfecto. Dios sabe que llamó a hombres imperfectos. Todas las iglesias en Apocalipsis, excepto una, tenían errores. No hay iglesia perfecta, no hay líder perfecto. Dios así lo hizo. Y Él espera que nosotros obedezcamos al pastor. Nota lo que dice Hebreos 13, 17. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mi trabajo es liderar, gobernar, es llevar a la congregación, decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cargar con el peso del liderazgo, y yo lo tengo que hacer sin quejarme. No de mala gana, sino con una buena actitud, haciéndolo lo mejor que podemos porque es para Dios. Esa es mi responsabilidad, pero su responsabilidad es obedecer y sujetarse. Cuando le gusta y cuando no le gusta. Cuando estoy correcto y aún cuando no estoy en lo correcto. No estamos hablando bíblicamente, estamos hablando simplemente de los errores humanos. Si yo digo el servicio lo vamos a tener a las 11 de la mañana y usted lo quería a las 12, usted debe de sujetarse. Si decimos vamos a pintar aquí blanco y usted quería negro, usted debe de sujetarse. Por eso Dios dice obedezca a su pastor. Así como el padre tiene la autoridad sobre sus hijos y sus hijos tienen que someterse y obedecer. Así funciona en todos lados. Por eso Dios estableció autoridades en todos lados. Mi trabajo es obedecer. Nuestra autoridad es delegada por Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 16. Ahora entonces el pastor puede delegar autoridad cuando él escoge a otros que le ayuden a liderar. Cuanto va creciendo la iglesia, bueno, la iglesia ahora debe de sujetarse a aquellos. Así como en el ejército, así como en la compañía, así como en todos lados, hay un líder y luego delega autoridad. Así funciona en la iglesia también. 1 Corintios 16, 15 dice la Biblia, hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, note, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con una actitud humilde. Si alguien le dice, oiga, venga, siéntese enfrente, ¿usted qué debería de hacer? No, aquí acá atrás porque no me dejan dormir a gusto ahí enfrente, el pastor grita mucho. Si le dicen, oiga, es que mire, debería de ser bueno que no se estacionara ahí, no sea soberbio, haga caso. Si en la clase le dicen algo los maestros, haga caso. Todo eso es autoridad delegada por Dios. Nuestra forma de actuar debe ser de una forma humilde. Eso es lo que Dios enseña. Mire, yo como pastor me someto a ellos también.
Si a mí me dicen, quítese de ahí, ahí no se estacione, tengo que obedecer. Pero usted es el pastor, sí, pero no hay palancas aquí, hay humildad aquí. Es el trabajo, es lo que debemos hacer. Si todos, mire, contribuyéramos al orden en la iglesia, podríamos crecer mucho más y tener una iglesia mucho más ordenada. Debemos de someternos. Hay muchos que quieren ser pastores para allá, que no me digan nada que hacer. Así no funciona. Todos tenemos autoridades y todos debemos de someternos a la autoridad. Ahora, ¿esa autoridad va a ser perfecta? Jamás. Nada más véalos. Nunca van a ser perfectos, como yo no soy perfecto, y déjeme romperle las noticias, usted tampoco. Mi trabajo es obedecer. La Biblia enseña, debemos de someternos. El pastor debe de liderar. ¿Cómo lidera? Bueno, principalmente por su ejemplo. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Nuestro ejemplo es lo que debe de liderar. Nosotros le enseñamos con nuestra actuación, con nuestras palabras, con nuestro servicio, cómo se debe hacer la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 5:3, no como, ¿sí le dije ahí, verdad? 5:3, ¿sí les dije eso? Ya estoy borrado. ¿Qué pusieron en mi café hoy? No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo, note, ejemplos de la grey. Mi responsabilidad principal es ser ejemplo de la iglesia. Por eso es difícil ser pastor, porque todo el mundo está criticando al ejemplo. Mira, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es pastor? ¿Y eso qué? Y ahí empiezan a... Miren, aunque no hay pastor perfecto, todo pastor debería de ser un buen ejemplo a otros. Debemos de tener un buen ejemplo en nuestra forma de hablar. No es bueno que un pastor esté diciendo groserías y hablando de una forma, pues, del mundo. No deberíamos de hablar así. En la música que escuchamos, en la forma en la que nos vestimos, en la forma en la que actuamos, todo debemos ser ejemplo. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Mi trabajo es ser ejemplo a otros. No perfecto, pero sí un buen ejemplo. ¿Cómo debemos de liderar? Con el ejemplo. Y la Biblia nos dejó el ejemplo del Señor Jesucristo. Así nos guió Jesús. Jesús decía, hagan como yo hago. Así debería ser el liderazgo del pastor. Hay muchos pastores que dicen, tú haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No funciona así. Nosotros debemos de ser buen ejemplo. Vaya a Mateo capítulo 20, versículo 26. Porque nosotros somos llamados a ser líderes con un espíritu de servicio. Nosotros no mandamos y decimos, tú haz esto y tú aquello. Y no gritamos y damos órdenes, no somos sargentos, aunque Dios nos da la autoridad. Nosotros debemos de hacerlo con un espíritu de servicio. Jesús mismo nos enseñó en el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Servir a otros. Ese es nuestro trabajo. Ahí estamos tratando de servir a la gente, ayudando a la gente. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Jesús nos dejó. La Biblia enseña, esto es lo que debe hacer el pastor. Él debe ser ejemplo a la congregación. ¿De qué? De su servicio. De cómo habla con otros, de su actitud, de cómo sirve a otros, cómo está presente y fiel a las actividades de la iglesia, cómo está ahí tratando de ganar almas y de alcanzar a otros. Todo eso, ese es nuestro trabajo. No debo ser el mejor, pero debo ser por lo menos un ejemplo. Hay muchos pastores que quieren ser lo mejor en todo, que nadie nos gane. No, ese no es mi trabajo. Aquí hay muchos mejores ganadores de almas que yo. Yo no tengo que ser el mejor ganador de almas, pero sí tengo que ser un ganador de almas. La Biblia enseña, debemos de ser ejemplo. La Biblia nos enseña, esta es nuestra responsabilidad. Ahora vaya a Hebreos capítulo 13, versículo 7. A los miembros siempre les gusta cuando hablamos de la responsabilidad del pastor, porque nos predicamos a nosotros. Pero aquí se la voy a voltear, mire, porque ahora la Biblia enseña que si yo soy ejemplo, bueno, su trabajo es imitar mi ejemplo. Su deseo de cada miembro de la iglesia debería de ser como su pastor.
tener la misma medida de fe de su pastor. Note lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su... ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que imitarme. Así como yo imito a Cristo, usted tiene que imitarme a mí. Si usted ve que el pastor es fiel a los servicios, ¿a cuántos servicios va el pastor? ¿Qué debe hacer usted? Otra vez vamos a practicar acá. Si usted ve que el pastor da a la obra de Dios 30, 40, 50, 60, 80, 90% de su sueldo, ¿cuánto debería de dar usted? Eres tú, virgencita. Si el pastor gana almas, ¿qué debe hacer usted? Si el pastor viene vestido de traje y corbata para representar bien a Cristo, aunque no le guste, ¿qué debe hacer usted? No, es que a mí la corbata, nomás cuando voy a Coppel a trabajar. ¿Qué debe hacer? Debe imitar a su pastor. Léalo otra vez conmigo porque como que no me cree. Note lo que dice la Biblia. Acordaos de vuestros pastores. Cuando esté vistiendo, acuérdense de mí, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado. ¿Qué debe de imitar? ¿Su qué? Su conducta. No, aquí nada más, no, su conducta. E imitad su fe. Por eso somos ejemplo, para que usted imite. Si su pastor no haría eso, ¿por qué lo hace usted? Si su pastor no faltaría a la iglesia, ¿por qué falta usted? ¿Sí se da cuenta? Por eso somos ejemplo, no para que nos critiquen, no digan si sí lo hicimos bien o no, no para que me ponga un 9, un 10, un 8, no, lo hacemos para que usted sepa cómo se debe hacer el camino y usted va atrás de nosotros imitando nuestra fe. Si usted no está constantemente imitando la forma en la que su pastor vive, el equivocado está usted. Así es, amén. Hay muchos que siempre dicen, no, es que mi pastor no es tan buen ejemplo. Ya hace lo que hace su pastor. Ya que llegue ahí critica. Primero imite lo que sí hace bien. Imagínense si tuviéramos cristianos así. ¿El pastor trabaja el domingo? No. Estamos en la obra de Dios. ¿Qué debo de hacer? Imite su fe. ¿El pastor se somete a su autoridad? Imite su fe. Así habla el pastor. Dice la Biblia, así deberíamos de hacerlo nosotros. Nuestro trabajo como miembros de la iglesia es imitar la fe del pastor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 32. Es decir, pero ¿hasta dónde entra su autoridad? Bueno, la Biblia nos enseña el ámbito de nuestra autoridad. Nosotros tenemos autoridad dentro de la iglesia. Podemos dar instrucciones a nuestra iglesia. Fuera de esta iglesia, en las otras iglesias tienen su pastor. Los miembros de otra iglesia deberían de imitar a su pastor. Si yo hago las cosas diferentes a lo que otra iglesia lo hace, yo estoy mal y ellos también, porque es su iglesia, ellos que lo hagan allá. Pero mientras estemos en esta iglesia debemos de obedecer a nuestro pastor. Pastores son diferentes. Algunos se juntan los jueves, otros los miércoles. ¿Cuál es mejor? El que el pastor diga. El pastor tiene la autoridad. Note lo que dice Hechos 4:34. Aquí le daban instrucciones a la iglesia de los asuntos internos de la iglesia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué hacían aquí? Le dejaban el liderazgo a los líderes y decían, dentro de la iglesia el líder decide lo que se debe de hacer. Así como en su casa, usted como hombre es el líder del hogar y usted decide, bueno, así el pastor, Dios le ha dado la autoridad de poder decidir lo que se hace. Por eso el pastor decide el día de los servicios, no usted. Por eso nosotros decidimos el día de salir y hacer evangelismo, no otro pastor por fuera. Que ellos hagan lo que ellos quieran en su iglesia. Nuestro trabajo como pastor para mí es escuchar la dirección de Dios y entonces dirigir a la iglesia, porque yo le voy a dar cuentas a Dios de mi iglesia. Y algunos dicen, pues no me gusta aquí. Pues vaya a otra iglesia, no pasa nada, escoja a su pastor. Pero si usted escoge a su pastor, este es mi consejo y la predicación bíblica, imite la fe de su pastor.
Y cuando usted lo imite, dice la Biblia, usted va a ver cuál es el resultado de su conducta. Si usted va y imita a un pastor que lleva divorciado 3 veces, ¿qué cree que va a ser su vida? Lo mismo. Usted va a estar divorciado 3 veces, ándele pues, imite a su pastor. ¿Usted quiere perder a sus hijos? Imite a su pastor. Ese es el trabajo del pastor. Por eso no es fácil ser pastor. Hay muchos que admiran a estos pastores. Vaya pues, hágale. Y usted va a ver el resultado de su conducta. Así es como nosotros escogemos al pastor. Yo miro, observo y digo, esa es una vida cristiana que yo quiero tener. Si eso es lo que usted quiere tener, a ese siga, porque eso es lo que va a salir de usted. Por eso el pastor tiene la responsabilidad de ser ejemplo, específicamente más importante, gobernando su casa. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 2. Nosotros tenemos nosotros la responsabilidad de elegir a los líderes. Ese es nuestro trabajo. Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Quién escogió a los líderes de la iglesia? Los líderes de la iglesia. El líder, el pastor decide quién va a ser el líder de la iglesia y quién no. Hay algunos que dicen, pero pastor, yo quiero. Sí, pero primero hay que conocerte. Hay que saber. Algunos por eso dicen, me voy de esta iglesia porque no me dejan ser líder. Pues es que no estás calificado. Debes de calificar. El pastor pone al liderazgo. Y usted debe de confiar en su pastor. Si pone a un líder, obedezca. Si lo quitan, obedezca. Esa es la forma de seguir a nuestro pastor. Ahora el pastor también tiene la autoridad de dar dirección afuera de los asuntos de la iglesia. Estuve hablando hace tiempo con una muchacha y esta muchacha decía, no, es que ¿por qué se mete tanto usted en nuestra relación de novio y novia? Yo le pregunté, si tú te casas algún día, ¿tú quieres que te case un pastor? No, pues sí. Si tú tienes problemas matrimoniales, ¿tú quieres que te aconseje el pastor? Sí. Entonces, ¿quieres que te casemos? ¿Y quieres que arreglemos tu matrimonio cuando se esté echando a perder? Lo único que no podemos decirte es que estás casándote mal. ¿Ve cómo la gente no entiende lo que es ser pastor? Nuestro trabajo es guiarlos, protegerlos. No queremos venir y decirle a usted cómo correr su vida. Ya tenemos suficientes problemas. Ese no es mi deseo. Pero si yo veo un peligro, mi trabajo es decírselo. Si a usted no le gusta, pues yo qué le puedo decir. ¿A su hijo le gusta que le digan no jueguen en la calle? No, ahí quiere el niño patear la pelota en la calle. Pero su trabajo como padre es proteger a sus hijos. La Biblia nos enseña, ese es nuestro trabajo como pastor. Cuidar de las ovejas. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. La Biblia dice, si usted tiene un pastor y este pastor está gobernando bien, liderando bien su iglesia, bueno, entonces su responsabilidad es cuidar y obedecer y respetar a su pastor. Dice la Biblia 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un gran trabajo, requiere mucho esfuerzo. Dice la Biblia, si usted tiene un anciano, un pastor que hace bien el trabajo, no se queja, es un buen ejemplo, está haciendo la obra de Dios como se debe de hacer bíblicamente, su responsabilidad es respetarlo. Doble honor, dice la Biblia, más allá de lo que usted da usualmente, doble. Esto habla financieramente y también de respeto. Mire, este es el problema con muchas de las iglesias. El pastor es amigable y usted pierde la cabeza y usted piensa que porque somos amigables usted puede ser amigo y tutear y decir. No funciona así. Yo no soy su amigo, soy su pastor. Puedo ser amigable y quiero ser su amigo, pero no, si usted va a pasar la línea de faltarme al respeto por ser su amigo, no soy su amigo, soy su pastor. Muchos no comprenden eso. La Biblia habla, usted tiene que darle respeto. ¿Por qué? Porque Dios así lo pide.
Así como Dios pide honrar a sus padres, aunque usted como padre no es perfecto y yo tampoco, así Dios nos manda a honrar y doble honor. ¿Cómo quiere que lo traten sus hijos? Multiplíquelo por 2, así debe tratar a su pastor. ¿Usted quiere que sus hijos lo cuiden a usted? Multiplíquelo por 2. ¿Cómo quiere que le hablen? Multiplíquelo por 2. ¿Cómo quiere que le obedezcan? Multiplíquelo por 2. Esa es la forma, bíblicamente. Léalo una vez más para que no se enoje conmigo. Esa es la Biblia de los ancianos que gobiernan bien. Para eso gobernamos bien. Porque todos estos problemas y obstáculos también tienen una buena paga. ¿Qué dice? Sean tenidos por dignos de doble honor. Esperamos que la gente madure lo suficiente, lea la Biblia lo suficiente para poder comprender que usted debe respetar a su pastor. Aunque el pastor es paciente, aunque el pastor a veces es amable, mire, aunque yo no venga y le diga, respeto, yo no tendría que decir eso. Es su trabajo saber cuál es la línea de respeto y no respeto. Aprenda a respetar a su pastor. Vaya conmigo a Tito capítulo 1, versículo 5. Yo lidero entonces a la iglesia, gobernamos, somos ancianos de la iglesia. Y como líder, ahora nuestro trabajo es entonces respetar al líder. Dice la Biblia, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Como líder, nuestro trabajo es corregir lo que está deficiente en la iglesia. Mi trabajo es entonces como líder observar qué está haciendo bien la iglesia, qué áreas fuertes tiene la iglesia, qué áreas débiles tiene la iglesia. Y cuando nosotros identificamos estas áreas débiles, bueno, nosotros predicamos de esto. Y empezamos nosotros a enseñarle a la iglesia a que crezca, a que madure en esta área para ser una iglesia fuerte. Y si el pastor aprende a identificar las debilidades, aprende a motivar y a predicar de estas debilidades, y usted como miembro hace caso a la predicación, las iglesias florecen, crecen y hay iglesias fuertes. Siempre que hay iglesia débil, o hay un mal líder o los miembros no se someten al liderazgo. Tenemos que aprender cuál es mi trabajo y entonces o someterme o liderar. Si usted dice, pastor, yo quiero liderar, bueno, pues hágase pastor. Nosotros le enseñamos, por eso tenemos colegio bíblico, métase al colegio, yo le enseño a ser pastor. Y cuando usted sea pastor, califique, usted sea un hombre de Dios, sea enviado, usted haga lo que quiera en su iglesia. Mientras tanto, usted es miembro de la iglesia, sométase a su pastor. Ese es el trabajo de cada persona. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5:5. Dice la Biblia que entre más joven, más respeto usted debería tener sobre el pastor. La edad no determina el respeto que le debería dar a su pastor. Podemos tener pastores jóvenes, pastores adultos, maduros. Hay personas que piensan, es un pastor joven. No, igual la posición es la misma. Aún nosotros como pastores debemos respetar a otros pastores de la misma manera. Por eso cuando viene un pastor aquí, usted se va a dar cuenta, yo lo respeto. Porque es otro pastor, es un siervo de Dios. Cuando otro pastor viene, yo lo cuido, yo pago su cuenta, yo lo dejo en un buen hotel o en un buen lugar, le pagamos sus comidas, yo lo cuido personalmente. ¿Por qué? Porque es otro siervo de Dios. Ese debería de ser el ejemplo que nosotros como pastores le damos al pueblo de Dios. Y ese ejemplo debería de imitarlo usted. Dice la Biblia, 1 de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ese es el problema principal. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia enseña la razón por la cual mucha gente falta al respeto al pastor, no obedece, no se somete, es porque usted está lleno de orgullo. ¿Qué tan rápido usted se somete a su pastor? Es el nivel de orgullo que tiene usted. Por eso dice la Biblia, revestidos de humildad. Dios prospera a aquellos que son humildes. Las verdades, espirituales y los cambios que van a venir a nuestra vida y el crecimiento espiritual va a ser determinado por qué tanto usted escucha la predicación y el liderazgo de su pastor. La Biblia entonces nos enseña, es pastor, es anciano y finalmente, obispo.
obispo. La palabra obispo habla de supervisar, de gobernar. Vaya conmigo a Tito capítulo 1, versículo 7. La palabra obispo habla de la función del pastor. Nuestra función es supervisar la iglesia. Dice la Biblia, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra obispo habla de supervisar. No voy a entrar tanto en detalle aquí para hacérselo un poco más corto, pero mi trabajo es supervisar. Soy el supervisor de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. Yo soy el supervisor de la iglesia, el administrador de la iglesia. Y mi trabajo es supervisar. Esto habla de observar. Yo tengo que observar qué está bien, qué no está bien. Tenemos que observar qué cosas van bien, qué cosas van mal. Cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Yo observo. Después de observar, yo enseño. Decimos, esto es lo que estamos fracasando, esto es lo que debemos mejorar, y entonces lo enseño. Después de enseñarle, si usted no hace caso, mi trabajo es reprenderle. A Tito le dijo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aquellos que son testarudos, que son necios, hay que reprenderlos. Son los que les duele la predicación. Aquellos que endurecen su corazón, hay que reprenderlos, enseñarles. Es la Biblia que tengo que conocer la palabra de Dios para yo poder cambiar a la mente de esas personas que contradicen la Biblia. Después nosotros entonces enseñamos la Biblia y vamos y avanzamos a la dirección correcta. Si usted dice entonces, ¿cuál es el oficio del pastor? El oficio del pastor es alimentarle a usted. Mi trabajo es preparar buenos mensajes que le ayuden a usted a crecer espiritualmente. Mi trabajo principalmente es guiarle a usted. Si usted tiene alguna duda de qué paso debe tomar, qué camino debe tomar, venga a su pastor, yo le ayudo, le guío espiritualmente con la Biblia. Mi trabajo es la autoridad, liderar la iglesia. Decirle por dónde debemos de ir, qué dirección quiere Dios que tengamos. Mi trabajo es entonces supervisar, ver cómo vamos a hacer el propósito de Dios de la mejor manera. Corregir lo que está débil en la iglesia. Y su trabajo es imitar la fe de su pastor, obedecer a su pastor y seguir a su pastor. Cuando la iglesia comprende esto, miren, nosotros podemos hacer grandes cosas para la obra de Dios. Yo quisiera que la gente comprendiera. Mire, no es fácil ser pastor. Usted va a ver cuando hablamos de los requerimientos de ser pastor, que no es fácil ser pastor. La mayoría no califica. Dios puso la barra muy alta para ser pastor. Por eso no hay muchos pastores. La Biblia después enseña, por eso nosotros debemos de cuidarlos y debemos de imitarlos, ayudarles a la obra de Dios. Y cuando hacemos eso, mire, las iglesias florecen, crecen, Dios las bendice. Y podemos tener diversos ministerios que al final de cuentas ayudan a nuestros hijos. Aprenda, mire, lo que la Biblia enseña del pastor. Ore siempre que tenga un pastor bíblico, ore por su pastor. Pero más allá de todo, entienda su parte en cuidar, seguir, apoyar y obedecer a su pastor. Si hacemos eso como iglesia, usted se va a dar cuenta qué rápido las iglesias crecen. ¿Se imagina que el pastor pudiera predicar un mensaje como vamos a ganar almas? Todos vamos a vernos aquí el sábado a las 10 de la mañana, vamos a salir y predicar el evangelio. Que el líder, ese es el propósito que Dios nos dio, pudiera decir, eso es lo que va a hacer la iglesia, esa es la dirección que vamos a tomar. Ese es el uniforme que vamos a usar, vamos a salir estas horas, vamos a echarle ganas. Todos aquí nos vemos a las 10. ¿Se imagina que los miembros dijeran, el pastor tiene un buen ejemplo? Él es mi pastor, quiero seguirlo, y aquí estuviéramos a las 10 de la mañana. ¿Se imagina qué tan rápido crecerían esas iglesias? Digamos, ya no vamos a hacer eso porque esto lastima a la iglesia. Vamos a hacer esta causa y que siguiéramos al pastor. Las iglesias crecerían y serían fuertes. Ahora yo entiendo que dónde está la desconfianza del miembro, porque hay pastores que tuvieron un sueño y que me van a comprar un carro y que no sé qué. Yo no sé cuál sería el mayor milagro, que soñara eso, que nos compraran un carro. Eso no me importa a mí. Mire, ese no es el propósito del pastor. Usted nunca ha escuchado eso de mí, nunca lo va a escuchar de mí. No me importa eso. A mí me importa predicar el evangelio.
Pero a esa gente, mire, usted debe comprender eso. Hay mucha gente que usa a esos charlatanes de excusa para no obedecer a su pastor que sí es bíblico. Si usted tiene un pastor que es bíblico, que le está motivando a vivir en santidad, a predicar el evangelio, a alcanzar a los perdidos, ¿por qué no obedece? Entonces aquí nos vemos el sábado a las 10 de la mañana para ganar almas. No queremos su dinero, Dios quiere su corazón. Dios quiere su servicio. Y cuando hacemos la obra de Dios de la manera de Dios, entonces hay la bendición de Dios.